Hola, hola, bendiciones, paz del Señor a cada uno de ustedes. Es un gozo poder estar nuevamente en vivo, en directo. Somos los ministerios SOE 21 Internacional y este es su programa Vida Abundante al Aire. Gracias a Dios por permitirnos llegar a ustedes por este medio de la tecnología. Gracias a Dios, este es el ministerio SOE 21 Internacional. Marcos y Giovanna Rodríguez, les enviamos cordiales saludos y estamos contentos por seguirnos. Recuerda que pueden compartirlo con todas sus amistades y a los grupos que ustedes son partes también, que sea esta palabra de bendición para todos ustedes y estamos contentos realmente. Así que estamos en el programa Vida Abundante al Aire y estamos compartiendo, esta es la parte número 5 dentro del tema los dones del ministerio. Y antes de empezar con este tema de lo que estamos compartiendo ya varias sesiones, esta es la número 5, quiero que usted pueda leer este mensaje muy bueno del pastor Blaine Bartel. Él habla sobre 3 cosas que el dinero hará por usted. 3 cosas que el dinero hará. Primero, el dinero puede multiplicarse. Eso significa que cuando usted aprende a dar y recibir, comprar y vender, invertir y crecer, el dinero se multiplicará. Eso enseña en Lucas capítulo 6, verso 38, ¿verdad? Ahora, segundo, el dinero puede ser un instrumento del amor de Dios. Cuando lo usas para ayudar a los pobres, a los necesitados, a los perdidos, para la obra, para el ministerio, para las misiones, esto se convierte en el amor de Dios en movimiento. Tercero, el amor puede ser un testimonio. Como Dios te ha bendecido y te ha provisto, dale la gloria a Dios y aprende a dar y mostrar la bondad de Dios hacia otros. Ahora, hay 3 cosas que el dinero nunca hará por usted. Primero, el dinero no puede calmar tu conciencia. Darlo o sembrarlo nunca traerá el perdón del pecado o el alivio de la culpa en la conciencia. Solo Cristo puede hacer esto real. Segundo, el dinero no puede reemplazar tu trabajo para Dios. Todo cristiano está llamado a servir activamente en el reino de Dios de alguna manera u otra, pero el dar ofrendas o sembrar semillas no es suficiente. Tienes que involucrarte también dentro de su obra en la tierra. Tercero, el dinero no puede ir contigo al cielo. Así que no lo esté acumulando solamente, y darlo es la mejor manera de usar de forma correcta mientras estás aquí en la tierra. Poderoso sobre Blaine Bartel, 3 cosas que el dinero hará por usted. Así que hemos estado hablando sobre, esta es la número 5, referente a los dones del ministerio. Esta es la parte número 5. Recuerde, puede compartir con sus amistades, sus grupos, que es una gran bendición. Entonces, hermanos, toda obra del ministerio, cualquiera sea su llamado y equipamiento, debe ser dirigida por Jesucristo mismo. Ahora, miremos lo que dice en el libro de Marcos capítulo 16, versículos 19 al 20. Marcos 16, 19 y 20. Dice aquí, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Amén. Aquí vemos algo realmente muy interesante. Aquí vemos algo que sucedió. ¿Qué cosa? Señales, dice, en medio de la predicación de la palabra del Señor, que eso significa que el Señor confirmará y acompañará a su palabra con señales, maravillas, juntamente con la proclamación. Ahora, en todo el Nuevo Testamento presenta a Jesucristo como ministrando ahora desde el trono de Dios. El ministerio terrenal de Jesús terminó. Jesús murió, resucitó y se fue a la diestra del Padre. Pero ahora el Nuevo Testamento presenta a Jesucristo ministrando desde el trono de Dios. Él tiene un nuevo ministerio sacerdotal, celestial. Ahora, cuando predicamos solo la palabra de Dios, sin tradiciones ni ideas o tradicionalismo, siempre vamos a tener resultados poderosos. ¿Cuáles son esos resultados? Habrán señales en medio de la predicación.
Pero Dios no va a confirmar nuestras opiniones, nuestras tradiciones, hermanos, ¿ok? Dios solo va a respaldar la palabra. Entonces hay una gran diferencia entre predicar la palabra y predicar de la palabra. A veces predica de la palabra, algo de aquí, algo de allá, más nuestras ideas, nuestras tradiciones, nuestras suposiciones, nuestra ideología, incluso nuestra religiosidad. Pero cuando predicamos la palabra, las señales siempre siguen. Entonces, la misma palabra de Dios estará confirmada con señales que le siguen. Eso es lo que dice en el versículo 20. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con señales que le acompañaban. Así que debemos entender esto, mi amado hermanos, que la misma palabra de Dios ya está confirmada, va a ser confirmada con señales, prodigios y maravillas. Ahora, pero debemos nosotros vivir y aplicar fidelidad al llamado al cual Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, los que son llamados a ser parte del ministerio quíntuple tienen una responsabilidad muy grande delante de Dios. ¿Qué cosa? Agradarle a aquel que lo llamó. Somos hijos de Dios, Él nos ama, pero para mantenernos en el llamado al cual Dios nos ha equipado, debemos caminar en integridad a su llamado. Ahora, en el año 1900, en California, Estados Unidos, Dios se dio inicio al avivamiento más grande de la iglesia pentecostal en toda la faz de la tierra. ¿Exactamente dónde? En la calle Azusa. En Azusa hubo un despertar. ¿Por qué? Porque esta verdad del movimiento, del avivamiento, de las señales, de las maravillas, de los prodigios, del levantamiento de Dios a hombres y a mujeres para ir a los confines de la tierra, ¿qué cosa? Ya estaban casi perdidos en el cuerpo de Cristo. Es decir, la experiencia pentecostal y las manifestaciones sobrenaturales ya casi no existían. Y Dios tuvo que traer otra vez ese movimiento para la tierra. Gracias a Dios que continúa hasta el día de hoy. Pero también esto puede suceder hoy, en nuestro tiempo. ¿Qué cosa? Tenemos que ser fieles en nuestro llamado. Tenemos que mantenernos firmes. No solamente es suficiente hacerlo, hay que parecerlo también. En la actualidad, al tiempo actual, hay iglesias locales que parecen museos. Hay variedades, ¿no verdad? Diferentes son ellas. Hay algo de verdad. Están bien organizadas, son muy cultas, muy modernas, están bien en la infraestructura, son bien prolijas, sí, pero también deben recibir lo demás de la palabra de Dios. Se cierran pensando que tienen todo y entre ellos van a recibir todo, hermanos. No solo vayas a una iglesia, no solo vaya a una iglesia que ha dejado lo malo para seguir lo bueno, sino vaya a aquellas iglesias que siguen a lo perfecto. ¿Qué es seguir lo perfecto? Seguir todo el consejo de Dios por su palabra y su espíritu. Entonces, las iglesias deben buscar esto. Un consejo para ministros, un buen consejo para líderes. Tenemos que aprender a cultivar y a cuidar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay una gran responsabilidad. Es un privilegio estar donde Dios nos llamó. Como dice el libro de Hebreos, es una honra al cual Dios nos llama. Pero debes de cuidar y debes cultivar el ministerio al cual Dios te ha dado. Debes relacionarte con gente que está en tu entorno mayor incluso para aprender de ellos, de gente de Dios, gente de fe, gente que camina en integridad. No solo gente que conoce, gente que vive. En el libro de Isaías capítulo 1, versículo 19, dice así: si quisiereis y obedeciereis, comeréis de lo mejor de la tierra. Isaías 1:19. Si quisiereis y obedeciereis, comeréis de lo mejor de la tierra. Entonces, amado hermano, debemos comprender que es sumamente importante para el ministerio, ¿qué cosa? Que Dios nos aprueba si somos obedientes, si quisiereis y obedeciereis. Ahora, vemos algo interesante en el libro de Primera de Samuel. Un saludo para Luis Cabrera Pérez. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en el libro de Samuel, ¿acaso se complace tanto Jehová en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Es decir, obedecer fielmente a Dios siempre va a ser mucho mejor que buenos sacrificios para el Señor. Obedecer a Dios es lo mejor. Caminar en el Señor. En el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 3,
Versículo 19 dice así, Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. No está escribiendo gente inconversa, está hablando al pueblo del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Así que a causa de la incredulidad y de la desobediencia, algunos del pueblo de Dios salieron de su destino divino que Dios diseñó para ellos, pero ¿qué lo sacó? Su incredulidad y su desobediencia. Ahora, cuando hablamos sobre desobediencia, en una traducción habla, no pudieron ser persuadidos. Así que la desobediencia es que no se afirmaron por la palabra, abrazaron y caminaron en ella, porque no fueron persuadidos. Ahora, obediencia siempre es fidelidad e integridad, porque siempre estas dos caminan juntas. Es decir, obediencia tiene los dos elementos, fidelidad e integridad. Siempre caminan juntas como nuestros dos pies de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, si conocemos, al Señor y caminamos en Él todo el tiempo, el Señor Jesús comenzará a equiparnos aún más. Cuando Dios nos guía de una forma espectacular, toda forma al cual Dios usa para nuestras vidas es sobrenatural. Algunas no son tan espectaculares, pero son sobrenatural. Que nos hable en el corazón, que ponga un deseo en nuestro espíritu, que comenzamos a ser dirigidos hacia algo, es algo sobrenatural. Pero no todo lo sobrenatural es siempre espectacular. Entonces vamos a hablar cuando Dios nos guía de manera espectacular. Es porque Dios va a hacer cosas a través de usted. Y la segunda razón por la cual Dios a veces nos guía de forma espectacular es porque habrán problemas muy fuertes delante o en medio de tu camino del avance, aquello que Dios te ha revelado. Así que muchas veces la forma espectacular a la cual Dios puede hablar, dirigir, conducir o revelar o mostrar es porque Dios va a hacer cosas grandiosas a través de usted. ¿Ok? Sabemos que nosotros sin Dios no somos nada, pero con Dios podemos todo, ¿verdad? Ahora, tenemos que aprender a obedecer a Dios en cosas pequeñas que Dios nos está diciendo en el ministerio en el cual estamos trabajando. Tenemos que aprender a obedecer en cosas tan simples, tan aparentemente pequeñas, pero es importante. Tenemos que aprender a dedicarnos a tres cosas importantes. ¿Qué cosas? O dos cosas importantes. Orar y pasar tiempo de la palabra. Luego, pasar tiempo en la palabra y pasar tiempo en oración. Repito, orar, palabra y luego palabra y oración. Sea lo cual Dios nos ha llamado, se requiere obediencia. Y lo mejor que podemos hacer es pasar tiempo en la palabra y pasar en oración. Si Dios nos ha llamado, entonces vamos a aprender algo importante aquí. Ahora, el estar en el ministerio no es algo que instantáneamente va a iniciarse en tu vida. Para el ministerio no es algo instantáneo o automático que Dios te reveló, yo qué sé, ciudades, naciones, lo demás, ¿no? Iglesias, obras, centros bíblicos, formando y enviando, sustentando, canalizando. Eso es algo que Dios te ha mostrado, es algo que Él te ha revelado o ha confirmado a través de personas, pero no es algo que va a suceder automáticamente en tu vida. No. No siempre vamos a empezar pastoreando, no siempre vamos a empezar el ministerio predicando grandes campañas, no siempre vamos a empezar levantando centros bíblicos de formación, misiones, sustentando al mundo entero, lo que sea. No, siempre se necesita, para llegar a esto se requiere un tiempo. Porque ese tiempo en Dios nos va a dar cierta madurez, cierto desarrollo. Por eso que el tiempo es importante. A medida que pasamos tiempo en la palabra y tiempo de oración y sirviendo y honrando a los hombres y mujeres de Dios, comenzamos a corregir, comenzamos a desarrollar madurez. La experiencia en Dios es mucho más importante que la experiencia que hayamos vivido en el mundo. En Dios es algo diferente. Ahora recuerde que el apóstol Pablo, él empezó predicando y enseñando. Él no empezó la labor como apóstol. Repito,
Aún el apóstol Pablo comenzó su ministerio predicando y enseñando. Él no empezó haciendo la labor del apóstol. Igualmente, Felipe no comenzó como evangelista. De hecho, en los inicios que la gente lo llama y lo ordena y lo reconocen, a él lo reconocían como el diácono. Sin embargo, más adelante se lo reconoce como el evangelista. Pero él empezó no como evangelista, él empezó como un diácono, como un creyente. Luego vieron virtudes, eligieron a los 7 mejores, con 3 cualidades, ¿verdad? Buena palabra, o sea, lleno de fe, lleno de testimonio, lleno del Espíritu Santo. Bueno, él calificó para esto dentro del grupo, pero a él no entró, él no entra al ministerio como un evangelista. Ahora, al entrar al ministerio, uno a veces se inicia predicando o a veces enseñando y a veces uno termina haciendo algo completamente diferente más adelante. Puede ser que empieces haciendo una cosa y mientras vas creciendo y madurando, luego apareces haciendo algo diferente. O puede ser que te mantengas en ese llamado, pero estás en otro nivel, en otro lugar de desarrollo. Aun cuando empezaste en eso hace muchos años y estás continuando, posiblemente sea una persona, pero con otra autoridad, una osadía, una unción, el respaldo de Dios en la vida de esta persona. Pero a veces una persona empieza haciendo algo y más adelante termina haciendo algo totalmente diferente. Puede ser que alguien empiece siendo evangelista y años después sea un pastor, o alguien ha sido un maestro y luego sea un apóstol, o simplemente él empezó como pastor y sigue siendo pastor años después, pero ya no está en el mismo nivel espiritual, está en otro nivel espiritual porque está madurando, está creciendo en el Señor. Así que no debemos preocuparnos por qué don espiritual o por qué ministerio uno tiene. Solo uno tiene que tomar el llamado de Dios como algo serio que requiere, que demanda responsabilidad. Repito, hermano, no debemos preocuparnos cuál es mi llamado, cuál es el don que Dios ha puesto en mi vida. Yo debo entender esto, hermanos, que solo debo tomar el llamado de Dios como algo que es serio, que demanda responsabilidad. Alguien dijo una vez esto, hermano: más vale que tus acciones estén en acorde con lo que tú dices. Debe haber coherencia con lo que dices, con lo que haces. Recuerde que la gente siempre va a mirar. No solamente la gente va a oír lo que usted dice, la gente también va a ver cómo usted actúa. Ellos no solamente valoran y aprecian el mensaje, cómo usted ministra, cómo enseña, pero va a verte también, cómo actúas en tu entorno, en tu vida cotidiana. Quieren ver muchas cosas. Ahora, en el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 10, Zacarías 4:10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, nos enseña Zacarías 4:10. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Que no debemos despreciar o menospreciar el día de los pequeños principios o de los pequeños inicios en el cual uno inicia la labor del lugar del ministerio o liderazgo al cual Dios nos ha llamado. ¿Esto qué nos lleva a decir? También debe tener cuidado de no imitar a otra persona o a otro ministro. No debes imitar. Permita que Dios use aún su propia personalidad. Deja que Él pruebe tu vida. Déjale que Él vea quién realmente es usted. No trate de hablar, de predicar y hacer lo que otro hace. Inspírate, motívate, que te añada, que te entusiasme. Aprende ciertos principios, aprende el consejo de este hombre, esta mujer de Dios, pero no imite a las personas. Ok, si no ha sido revelado, si usted no ha recibido una revelación en su espíritu realmente, si no ha recibido una confirmación que usted es un profeta, entonces no tomes el título de profeta, porque este oficio demanda una gran responsabilidad. Así que el título de profeta lo demanda. Mucha gente piensa que porque profetiza, eso significa que yo tengo el oficio de profeta. Así como aquel que predica el evangelio se le nombra evangelista porque predica y cualquiera puede predicar. Pero estar en el oficio de un evangelista hay marcas. De eso vamos a hablar más adelante. Alguien que profetiza
Le llaman profeta porque está profetizando. Y vamos a ver que un profeta tiene ciertas virtudes, ciertas características y ciertas marcas notables. No solo aquel que está soñando, está viendo cosas. Por sobre todo es un maestro y alguien que tiene años de experiencia, madurez, profundidad. Porque veo cosas, escucho cosas de hombres y mujeres que son pollitos en las cosas de Dios y ya son profetas, porque Dios me muestra aquello. Bueno, muéstrame la Biblia, enséñame Biblia. No conocen palabra, se sacan un texto fuera del contexto y piensan que porque están profetizando ya son profetas. Una cosa es fluir con cualquiera de los 9 dones del Espíritu Santo y otra cosa es caminar y estar ejerciendo el oficio de un profeta. Y son dos cosas muy diferentes. Así como cualquiera puede predicar, no significa que yo sea un evangelista. Son cosas muy, muy diferentes. Así como el hablar en lenguas, que es la evidencia del Espíritu Santo, ¿ok? Me fortalece, edifica mi espíritu, me hago sensitivo, me comunico con Dios, hablo cosas celestiales. Es diferente, ¿ok? El hablar en lenguas a uno de los 9 dones del Espíritu Santo, que es el género de lenguas, porque tiene un mensaje. El hablar en lenguas es para mi uso personal. El don de género de lenguas es para un uso público, para bendecir a la comunidad, al pueblo en el cual uno está presente. Por eso hay un mensaje. Y hay otro don que va junto con el género de lenguas, es la interpretación. Y la gente confunde con el hablar en lenguas, que es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Bien, más adelante vamos a estar explicando, estamos avanzando. Así que si a la gente no le es revelado lo que usted dice ser, es porque probablemente usted no sea lo que dice ser. Nuevamente voy a decir esto. Si a la gente no le es revelado lo que usted dice que es porque muy probablemente usted no sea lo que dice que es. Ahora, la forma más sensata, más sabia para averiguar lo que Dios quiere de usted es a través de 3 cosas. Pasa tiempo en la palabra, pasa tiempo en oración y separa tiempos para ayunar. Repito, la forma más sensata, más sabia, más prudencial para poder averiguar qué es lo que Dios me está llamando a hacer, qué es lo que quiere de mi vida. Yo siento el llamado, pero ¿qué? No sé. ¿Cómo puedo averiguar cuál es el llamado que yo tengo? 3 consejos. Primero, pasa tiempo con Dios en la palabra. Segundo, pasa tiempo en oración, en comunión con Dios. Y tercero, resérvate tiempo, separa tu tiempo para estar en tiempo de ayuno, porque ahí usted va a comenzar a recibir. No solo deje de comer, pase tiempo en la palabra, pase tiempo en oración y pase tiempo de ayuno. Ahora, muchas de las personas han sido llamadas por Dios al ministerio. Algunos de los que están en nuestras congregaciones sentados cómodamente, que a veces diezman y ofrendan y cantan y pueden dirigir aquello, han sido llamados al ministerio, pero no lo están haciendo. Ni están haciendo los que les ha llamado, ni están donde Dios quiere que estén. Y algunos están viviendo, por así llamarlo, en la gracia permisiva de Dios, pero no en la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es estar en la perfecta voluntad? Estar en el centro del propósito de tu llamado, de tu equipamiento en la tierra. Ahora, Dios nunca, entienda esto, que Dios nunca te va a obligar hacer la voluntad de Él a tu vida. Él nunca lo hará, ¿ok? Pero somos nosotros que tenemos que actuar en la palabra de Dios. Porque si no actuamos en la palabra de Dios, como la palabra me está enseñando y revelando a mi vida, entonces usted está fuera de su voluntad. Repito, si no estás actuando según la palabra de Dios, usted está fuera de la voluntad. Eso no significa que usted va a irnos al infierno, usted es hijo de Dios, pero se está perdiendo lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios está cuando estás en el centro de la voluntad de Dios. Recuerda Isaías 1:19, si quisiereis y obedeciereis, comeréis lo mejor de la tierra. Así que si no estás en la perfecta voluntad de Dios, ¿qué pasa? El diablo te tocará, estás expuesto a él para sus ataques. Cuando usted sale de su perfecta voluntad, usted está entrando al campo de la carne. ¿Y qué voy a comer? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y cómo haré aquello? ¿Y si no puedo? ¿Y si no tengo tiempo? ¿Y aquello? Bueno, usted entienda que cuando estás en la voluntad de Dios está la provisión, porque a quien Dios llama respalda, a quien respalda lo equipa y luego lo envía.
pero no quieres pasar por esa fase porque requiere tiempo, tiempo en la palabra, tiempo en oración, tiempo pasar en ayuno, porque vas a comenzar a recibir de Dios dirección. Te aseguro que el mejor momento de tu vida es cuando aprendes a obedecer plenamente tu llamado y estás en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, mucha gente vive y camina fuera de la voluntad de Dios. Hay quienes se meten, se introducen, entran al oficio, al ministerio, al don equivocado. Y esto realmente es muy peligroso porque incluso puede costarle la vida, cortar su tiempo en la tierra, y hacer esto es incorrecto, es ilegal, es inescritura. Repito, algunos se meten, ingresan al oficio, al ministerio, al llamamiento equivocado. Así que como no tengo cómo proveer para mi casa, mejor me salgo de aquello y entro a aquello porque de pronto esto me es más fácil. Es como alguien una vez me dijo, usted no tiene ese llamado, usted es fácil. Si entendiera mi llamado, me dice el hombre. Yo le dije, bueno, hagamos un mes y un intercambio. Usted haga lo que yo hago, comience a ministrar, viajar por aquí, por allá, ministrar a toda ciudad, naciones y pueblos, hágalo. Y yo me quedo acá un mes cómodamente. Para mí será muy sencillo lo que usted está haciendo. Y él dijo, que nadie te financia. Pues si usted ha sido llamado por Dios, pues Dios te llama, Dios te respalda, proveerá. Porque cuando hay visión, habrá provisión. Pero si usted es fiel al llamado al cual Dios te dio, si usted está en otro oficio que no es tu llamado, ahí está el problema, ¿ok? Así que como dije, hermanos, es importante. Se ha tomado muy ligeramente el llamado de Dios. De pronto al marido le llaman un oficio y a la mujer le llaman de otro oficio. Y siempre van juntos. Así que él es esto y ella es aquello. No estoy mencionando ni burlándome de ninguna persona. Simplemente estoy viendo que se ha tomado muy ligeramente. Bueno, si el hermano es este ministro, entonces la esposa va junto. Así que si él es apóstol, ella es la profeta. Un momento. ¿Por qué? Dios no está en el asunto. Como dije, y lo vuelvo a repetir, una cosa es lo que Dios envía y otra cosa es lo que los hombres envían. ¿Okay? Hay una diferencia entre lo que Dios coloca a lo que los hombres colocan. Así que se ha tomado muy ligeramente el llamamiento de Dios y tiene que darse cuenta que hacer esto va a perjudicar. Ahora, no se debe jugar a estar en el ministerio. No es un juego, hermano. Esto realmente es santo y uno tiene que llegar a entender esto, hermano. Porque estar en el liderazgo, en el ministerio, esto va a requerir, Dios va a juzgar. Todo lo que usted enseña, todo lo que usted predica, todos estaremos parados delante del Señor y seremos juzgados. Así que date cuenta, si no es tu llamado, no es tu función, salite de allí y aprende a ayudar y servir hasta que estés seguro de tu llamado. ¿Ok? Ahora, todos los oficios del ministerio, todos los ministerios, todos los dones que Dios ha llamado a personas demandan respeto, pero ese ministro tiene que ganarse el respeto. No gritando, no mandoneando, no imponiendo, no gobernando, como hablamos en las reuniones anteriores. El gobierno de las personas no es bíblico. Eso no es bíblico. El único gobierno que la iglesia debe aprender a tener es el gobierno de la palabra y el Espíritu Santo en la vida de esa persona, el gobierno del Espíritu Santo. Eso es importante. Así que tenemos que llegar. Nosotros como iglesia, tenemos que llegar a respetar el oficio del ministro, respetar el oficio, la unción, el equipamiento, la gracia de Dios, el don de Dios en la vida de este hombre, de esta mujer. Aunque tal vez su doctrina no esté muy bien, yo debo aprender a respetar. Después de todo, somos llamados a seguir la palabra, no somos llamados a seguir las doctrinas de la gente, ¿ok? Si algún ministro, alguna mujer empezó bien y en el tiempo se va desviando de su doctrina, usted no ha sido llamado a seguir la doctrina de los hombres. Usted ha sido llamado y le demanda seguir la doctrina de la palabra. Hay gente que estuvieron con nosotros y se desviaron, pues usted siga la palabra, no siga a los hombres de Dios. Hemos hablado anteriormente, no es correcto seguir al hombre, a la mujer de Dios, donde le acompañan señales y maravillas y estamos siguiendo manifestaciones. Usted siga la palabra, es lo más seguro. Así que no es correcto hablar mal de otro ministro. Es sumamente peligroso y esto va contra las Escrituras. Es triste.
aquellos hombres, aquellas mujeres que tienen sus páginas, que comentan, que difaman, que denuncian, que condenan, apedrean, esa gente termina mal. Algunos murieron prematuramente, otros terminaron con grandes escándalos y otros fueron presos y otros simplemente se fueron de este mundo. Otros están en el mundo hablando y publican y que dijo, perdón con todo el respeto que cada persona me quiere comentar y dar videos, yo no pierdo mi tiempo con algo que no me edifica. Si no me está nutriendo, no me está elevando y no me enseña a caminar en Dios, entonces solo difundiendo lo que hace el cantante, el predicador, la iglesia, el ministerio, eso no es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu, ya saben de quién, ¿verdad? Dice que Apocalipsis, que aquel que acusa a los hermanos día y noche no es el Espíritu Santo, son demonios, obviamente, pero somos gente de Dios. Así que hablar mal acerca de otro ministro, es sumamente peligroso. ¿Ok? Y esto va contra las Escrituras. Ahora, tenemos que aprender a respetar al hombre de Dios. Tenemos que aprender a respetar por el oficio, por el don de Dios que está en la vida de esa persona. Alguien dijo una vez esto, me gustó lo que dijo y lo anoté. Todo ministro, cualquiera sea, o el hombre o mujer que ha sido llamado por Dios, tiene dos lados. Tiene el lado humano y tiene el lado divino. Cada ministro, cada hombre, cada mujer de Dios tiene dos lados, o dos ángulos, si se le quiere llamar así. Tiene el lado humano y tiene el lado divino. Quizás el lado humano no me agrada. Entonces, al menos aprenda, reciba noblemente, con humildad, del lado divino que tiene ese hombre, esa mujer de Dios, por el ministerio que tiene. Disfrute de la gracia de Dios a través de ese siervo, de ese ungido, de ese ministro que Dios lo llamó. Tal vez la parte humana no te agrade, pero disfruta, recibe de la gracia de Dios, de la parte divina que tiene ese hombre, esa mujer de Dios. Tenemos que aprender a caminar en amor de Dios, en todo lugar y en todo tiempo, hermano. Si no amamos, entonces estamos andando en pecado. Repito, tenemos que aprender a caminar en el amor de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Si no estamos amando, la palabra maldecir no es que estás declarando maldiciones, conjurando palabras. Simplemente maldecir la unión de dos palabras. Decir mal, maldecir, decir mal, hablar mal. Usted no habla así de su padre porque su padre hizo algo, o su madre hizo aquello, o tu hijo hizo aquello, y lo publicas en las redes sociales porque hay que corregir y limpiar. Somos la familia del Señor en la tierra. Y si hay cosas que has visto, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No sea que también tú seas tentado. Espíritu de Dios, con el espíritu que exalta, el espíritu que levanta, es el Espíritu Santo trabajando en la vida del creyente. Es cuando usted ve algo. Y si tu vida es tan perfecta al punto que estás bien, entonces tú puedes, ¿qué cosa? Corregir lo que está mal, siempre y cuando tú estés completamente perfecto, lo cual necesitamos trabajar mucho en eso. Así que tenemos que aprender esto. Hermano, el pecado no solo desagrada a Dios, aun cuando estamos hablando en contra del pastor, del hermano, de aquel ministro, de aquella congregación. No solamente el pecado desagrada a Dios, sino que el pecado obstruye tu efectividad en la vida. Hay un pensamiento apropiado para todo esto. Usted puede guiar el caballo hacia las aguas, pero usted no puede obligarlo a que beba el agua, ¿verdad? Podemos enseñar, podemos corregir, podemos dirigir, podemos apoyar, podemos acompañarle, todo lo que podamos, pero no podemos imponer la persona que haga lo que tiene que hacer. Hasta donde podemos, le podemos servir. Entonces, amado hermano, desarróllate en el oficio al cual Dios te llamó y te equipó. Y con mucho respeto, sabiduría, consagración y la palabra de Dios, gánate el respeto de toda la gente. Qué bendición haber compartido. Saludando también a Rosario Talledo. Recordando que todo lo que estamos compartiendo, este es la número 5 dentro de los dones del ministerio, nuestro programa Vida Abundante al Aire de los ministerios SOE 21 Internacional. Este es el manual completo de todo el curso, ¿ok? Es un material completo de todo el curso. Usted lo puede adquirir, hacer su pedido. Recuerda que también tenemos algunos libros de nuestra autoría. Este libro, La Armadura de Dios, ¿ok? Un libro muy bueno para aprender lo que usted tiene. No solamente guerrear con el diablo y la guerra espiritual, sino tener convicción,
fundamento, identidad, las armas que tenés para poder caminar en victoria, la armadura de Dios. Tenemos otro material que se llama Riquezas del Cielo, un libro poderoso que te va a ayudar a entender, recibir luz, revelación de ciertos principios y aspectos fundamentales para tu desarrollo. También tenemos algunas revistas de fe, de justicia, de redención, de gracia de Dios, muy buenas publicaciones que hacemos cada cierto tiempo. Estas son revistas también. Podemos enviar a cualquier parte del mundo todas estas publicaciones que estoy mostrando a ustedes, ¿ok? Y como mencioné, este es un poderoso material que lo llamamos Arsenal Zoe 21, ¿ok? Arsenal Zoe 21. Este dispositivo es un pendrive, flash o USB, conforme le llaman en cada país. Viene juntamente con un dispositivo que lo puedes conectar con tu celular. No solamente lo vas a usar dentro de tu computador, lo puedes utilizar en una radio que tiene para reproductor, porque tiene para que oigas audios, videos, leer libros, manuales, revistas, predicaciones. Tienes un montón de predicadores que serán de gran bendición, completamente gratis. Solo estamos vendiendo nuestro material que estaba contando hoy en la tarde, porque tenemos un envío para la nación de Chile también, vamos a enviar. Y hay de nuestras publicaciones, de nuestro ministerio Zoe 21 Internacional, 138 artículos. 138 artículos. Si usted pudiera comprar uno por uno, no sé, se gastaría tal vez $250. Bueno, pero usted no tiene ese precio. Y tiene más de 1000 productos adicionales dentro de este producto. En nuestra publicación cada programa usted puede ver nuestros números de WhatsApp, nuestro correo electrónico, nuestra dirección del Facebook, del YouTube. Y estamos para servir. Recuerde, con ustedes somos Marcos y Giovanna Rodríguez y estamos contentos por seguir. Recuerde, reciba esto, compártalo a sus amistades, a sus grupos y deje que la palabra corra y sea glorificada. Con ustedes, Marcos y Giovanna Rodríguez, misioneros del Perú radicados en Argentina, Ministerio Zoe 21 Internacional, y este es su programa Vida Abundante al Aire. Y este es el número 5 del tema que estamos tratando sobre los dones del ministerio. Bendecidos. Hasta otro momento. Paz del Señor. Amén. Amén. Gracias. Gracias.